era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas tu palabra, que honjas mi vida, mis labios, mi ser. Que nos bendigas, Señor amado, y que hables a tu pueblo. Ayúdanos a entender estos principios, a vivirlos, a buscarte, Señor. Que tu palabra, Señor, nos cambie, que sea relevante para nuestra vida y que podamos salir con una decisión, una convicción más profunda para contigo. Bendícenos y ayúdanos, Dios. Ponemos este momento en tus manos, por el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar de Job. Hubo un principio ahí que me gustó mucho y lo quiero compartir solamente a manera de introducción. La palabra Job en hebreo significa odiado, significa perseguido, significa recibir hostilidad, ser tratado como un enemigo. Dice, hubo un varón, esa palabra varón es Ish, el hombre de fuego, ¿verdad? Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 puntos, una estatura que ya hemos visto. La hermana Anita Márquez cuando vino nos dio los 4 puntos, pero solamente quiero mencionar una cosa ahí. ¿Quién dijo estas cosas de Job? Versículo 8, y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué impresionante, a mí me impresiona eso, porque es la opinión de ¿quién? De Dios. Cualquiera pudiera decir, no, es hermano, qué fiel, qué verdadero, qué espiritual, qué santo, qué puro, qué recto, que todo lo que pudiéramos decir. Pero ¿de qué valdría la opinión de un ser humano o de nosotros mismos si no es la opinión de Dios? Pero para Job era la opinión de Dios. Y entonces encontramos 4 cosas que dice Dios de Job: que era perfecto. Y esa palabra perfecto significa completo, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Significa completo, ser completo. Pío significa gentil. Él era gentil, que encaja en unidad, simple, recto, alguien a quien no le falta nada, alguien completamente satisfecho. Amén. Eso significa perfecto. No vamos a hablar de eso porque quiero ir a otra palabra. Dice que era recto. Si la palabra recto significa yacer, significa justo, significa bien y significa igualmente satisfecho. Significa satisfecho. ¿Qué bendición es cuando hay una persona contenta, una persona satisfecha y temeroso de Dios? ¿Sí? Y el cuarto es apartado del mal. ¿Así es, hermanos? ¿Sí? Bueno, temeroso de Dios significa reverente, y apartado del mal significa apagar algo, significa desarraigar, cortar desde la raíz. Apartado del mal significa desarraigar, cortar desde la raíz. Y ese fue el significado que de manera muy especial bendijo mi vida y quiero compartir hoy con ustedes. Lucas 17:1, hablando de desarraigar. Lucas 17:1 es la misma palabra que está en Lucas, hermano. Y vamos a, ya vimos algo sobre ese pasaje, pero lo quiero relacionar con un personaje y ahí vamos a detenernos a estudiar. Ahorita lo que estoy dando es introducción. Lucas 17:1, y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos. La palabra en inglés es ofensas. ¿Alguna vez lo han ofendido, hermano? Levante la mano el que ha sido ofendido por alguien. ¿Sí, hemos sido ofendidos? Ahora no levante la mano, pero le pregunto, ¿usted ha ofendido a alguien? ¿Sí? Es necesario que vengan las ofensas. Y a veces nos sentimos ¿qué? Ofendidos. Esta palabra les va a ayudar, hermano, les va a bendecir. Es una respuesta de Dios para mi vida. Entonces ahí vienen los escándalos o las ofensas y nos van a ofender y ofendemos. Dice: mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera se le pusiese al cuello en la voluntad una piedra de molino. ¿Quién es la piedra? La roca, Cristo. Ata tu voluntad con la palabra y ser lanzado en el mar del olvido, que ofender o escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros
Si pecare contra ti tu hermano, repréndele. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, aprendemos que el amor de Dios es sin condición, pero el perdón sí tiene una condición. Sí, el perdón de Cristo por nosotros tiene una condición. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Sí, ya lo vimos un domingo. Y también, hermano, cuando nosotros debemos perdonar a los demás, sí. Pero ¿cuál es la condición para que podamos perdonar a otros? Que ellos se qué. Dice, y si se arrepintiere, que cambie de actitud, que cambie de sentido, que cambie de condición. Y vimos que hay 4 puntos ahí, ¿verdad? Amor que perdona, amor que olvida, amor que no culpa o no se venga, y amor que comparte. Pero yo no puedo llegar al amor que comparte si la persona no ha cambiado. Es muy triste, muy difícil decirle a una persona: no, tú eres cristiano, aguántate, es tu tío violador, pero aguántate, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, lo tienes que amar. ¿Sí? Quédate en su casa. No, lo tienes que separar, lo tienes que apartar hasta que el tío violador, hasta que él cambie, hasta que se arrepienta, o hasta que el vecino, o hasta que la persona que esté en una situación así se arrepienta. Entonces se puede restablecer la unidad, y hasta eso tenemos que esperar frutos de arrepentimiento. Estamos hablando de la 4º punto, pero hablábamos del perdón en el corazón, ¿sí? Pero no es el tema. 5, y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor dice algo bien especial. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe, ¿cuántos quieren una fe grande? ¿Sí? Pues aquí dice: fe como un grano de mostaza. Diréis a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Sí, hermanos? No dice que tengamos una fe grande, sino una fe, dice, como un grano de ¿qué? De mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Una semilla, una cosita de nada, pero se vuelve grande. Entonces necesitas fe como un grano de ¿qué? De mostaza. Lo importante no es el tamaño de tu fe, lo importante es en quién la pones. Cuando hablamos de fe, hablamos, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, los que se estrellaron en las Torres Gemelas tenían fe, y mucha fe. Tenían fe, y esa fe los hizo matarse y matar gente en las Torres Gemelas, pero la tenían en el lugar equivocado, no la tenían en Cristo. Ellos esperaban, al abrir sus ojos, ver el paraíso, pero nosotros sabemos que cuando abrieron sus ojos, los abrieron en el infierno, si no es que en el abismo. Entonces, hermano, la bendición que tenemos es que tenemos a Cristo. Y a veces hay fe débil, flaca, pero si la tienes en Cristo, Cristo la hace crecer. Y Cristo es capaz de sostener tu vida, aunque tu fe sea como un grano de mostaza. Y dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis al sicómoro. Llegamos a lo que quiero compartir. Sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Qué es un sicómoro, hermano? Un árbol, pero ¿qué clase de árbol? Y es a lo que vamos, es lo que quiero estudiar ahorita. El sicómoro, ¿qué es un sicómoro? El sicómoro se le llama falsa higuera. El sicómoro es una falsa higuera. Bueno, aquí lo voy a poner. Aquí lo tengo. Ese es un sicómoro. ¿Sí? Lo busqué en las imágenes. Un sicómoro, hermano, es una falsa higuera. Aparenta dar higos, pero no son higos. Tiene la apariencia de una higuera, pero no es una higuera. Su fruto, hermanos, de este sicómoro, es importante decirlo, este es el fruto cuando está todavía no maduro. Y cuando está maduro, hermano, este fruto, miren, parecen higos rojos. Pero hay una situación ahí. Cuando el fruto del sicómoro, que es una falsa higuera, así se le llama, búsquenlo en el internet, y dice sicómoro, se le llama falsa higuera o higuera de Egipto. ¿Sí? Higuera de Egipto, el mundo, ¿no? Entonces, ese fruto del sicómoro, hermano, se parece al higo, pero no es higo. Y tiene un detalle, hermano.
escuche ese detalle, muy importante. Cuando el fruto del sicómoro madura, no se puede comer. Cuando ya se corta del árbol y está así, es indigesto. Afecta la digestión, no se puede, el ser humano no lo puede comer porque le cae mal, le afecta, le hace daño. La única manera de comer ese fruto es antes de que madure. ¿Te me escuchó? Se tiene que comer no exactamente verde, pero no maduro. Pudiéramos decirle medio sazón. ¿Se acuerdan de la palabra kairos y cronos? Bueno, ya tengo su atención. Entonces voy rápido, no va a tomar mucho tiempo ahorita en este momento, pero ya en la tarde veremos otra cosa. Pero este fruto, hermano, es comestible cuando no está maduro. Cuando madura, hace daño. ¿Sí? Y las raíces del árbol, ahí dice el sicómoro, árbol de raíces profundas del mismo género de la higuera, grande y frondoso, de unos 10 metros de alto, es fácil de trepar en él. ¿A quién le recuerda? ¿Quién se trepó en un sicómoro? Ahorita vamos a ir a Zaqueo. Y sus raíces son profundas. Dice, le dirás si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás al sicómoro que tiene unas raíces. Las raíces son más profundas que la altura del árbol. El árbol mide 10 metros hacia arriba y es fácil de trepar. Imagínense cuánto miden las raíces hacia abajo. Más de 10 metros, mínimo 10, pero más de 10. Y dice, si tú tuvieras fe como un árbol de mostaza, como un grano de mostaza, perdón, no como un árbol, como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en la mar y os obedecerá. Ahora no se refiere al árbol, se refiere a lo que representa el árbol en nosotros. Porque no se trata de que yo salga y le diga a un árbol, desarráigate y vete al que nos queda más cerca, el Pacífico o al o el Golfo, al Golfo, sí, al Golfo, vete al Golfo, que es pegadito al Atlántico, vete al Golfo o por lo menos al Río Bravo, ¿no? No se trata porque no se trata de eso, no es natural. Pero hay que entender el aspecto espiritual, hermano, para poder desarraigar lo que tengamos que desarraigar, para que brote, bendito sea su nombre, lo que tiene que brotar. Entonces vamos a ver el simbolismo del sicómoro, hermano. Vamos a poner una balanza, ¿qué les parece? ¿Sí se ve? Sí. Ok, por un lado tenemos, vamos por partes, la higuera. La higuera da un fruto. ¿La higuera de qué nos habla? Sinceridad, gracias. Entonces, el sicómoro, ¿qué es? ¿Cómo le llaman al sicómoro? Falsa higuera. Entonces, ¿qué representa? ¿Falsa qué? Sinceridad. ¿Habrá falsa sinceridad? Lo contrario. La higuera da un fruto que es el higo. ¿El higo de qué nos habla? Siempre que les cambio el concepto porque cuando hablamos de la vid de qué nos habla, la viña del corazón. ¿La vid de qué? De entrega, obediencia y sujeción. Y el fruto es la uva que nos habla de gozo. Entonces, si queremos tener el fruto del gozo en nuestra vida, tenemos que tener el árbol de qué? De entrega y obediencia. Cuando uno tiene entrega y obediencia, el fruto no podemos evitar que el fruto sea gozo. Entonces, si tenemos la sinceridad en nuestro corazón, dice que el Señor vino a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Entonces, la sinceridad de qué nos habla? Perdón, la higuera nos habla de sinceridad, perdón. ¿El higo de qué nos habla? No. La higuera nos habla de sinceridad. ¿El higo de qué nos habla? Acuérdense del candelero. El candelero tenía 3 figuras. El almendro que nos habla de sabiduría, la manzana o copa que nos habla de entendimiento, y el higo de qué nos habla? Conocimiento. ¿Qué es conocimiento en una palabra? Sinónimo de conocimiento. Dice que Adán conoció a Eva. ¿De qué nos habla cuando hablamos de relación? ¿O qué más? Otra palabra, unión. Entonces, hermano, cuando soy sincero, tengo
un conocimiento de Dios, pero no nada más una teoría en mi cabeza, porque ese es el problema, y más en este mensaje, que mucha gente ha tenido mucha teoría, pero no tuvo la experiencia. Y el problema no es el mensaje, el problema es la persona que tú no tuvo la experiencia. Pero los que hemos tenido la experiencia sabemos que es real. Sabemos que es real. Sabemos que la sangre de Cristo es real. Sabemos que el Espíritu Santo, el don de las lenguas, es real. Sabemos que el poderoso nombre de Jesús en el bautismo es real. Y entonces tienes una experiencia, una relación, una unión con Dios, hermano, a través de tu sinceridad. A través de tu sinceridad. Pero el sicómoro nos habla de ¿qué? Falsa ¿qué? Sinceridad. Y nos habla de que tiene raíces profundas. Hay un fruto, ¿verdad? Y hay el fruto, ahorita lo relacionamos. Pero hay raíces. Y dice la palabra en Hebreos que no permitamos que ninguna raíz de ¿qué? De amargura. Entonces, hermano, cuando hay amargura en el corazón, el resultado es que brota un árbol de ¿qué? De falsa sinceridad. Si yo no trabajo con las amarguras de mi corazón, hermano, corro el riesgo de que en lugar, puedo aparentar que en mi vida hay una higuera, pero el que conoce la vida y el corazón es ¿quién? Es Dios. Y Él es el que prueba el fruto. Yo no puedo determinar quién es sincero o quién no es sincero. Quién es sincero o quién tiene una falsa sinceridad. Yo no puedo decirlo, porque yo no veo el corazón. Uno solamente ve lo de afuera, y a veces lo de afuera no corresponde con lo de adentro. Pero el quién lo sabe, no hay congruencia. Pero el que sabe lo de adentro y lo de afuera se llama ¿quién? Dios. Entonces, así como hay trigo y cizaña, tenemos que tener cuidado, porque hay ¿qué? Higuera y ¿qué? Y sicómoro. Pero Dios es bueno porque Él tiene poder de desarraigar el sicómoro. O sea, yo tengo que reconocer, hermano, es simultáneo. Hay gente que es sincera. Todos somos sinceros en alguna medida. Pero a veces dejamos que en medio de nuestra sinceridad algo estropee eso y se convierte en una falsa sinceridad, que lo único que tenemos a veces es apariencia. Entonces yo tengo que decirle al Señor, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro de falsa sinceridad que se desarraigue no solo el tronco, sino que se vaya con todo y raíces de amargura. ¿A dónde? Al mar del olvido, para que no se levante más. Pero eso es personal, hermano, porque yo tengo que reconocer si en mi vida hay higuera o hay sicómoro. Ahora, ¿alguna vez ha conocido a una falsa higuera? Vamos a Lucas 19, ahí a la vuelta. Este pasaje, cuando el hermano lo comentaba, me acordé de Zaqueo, me acordé de algo que leí en un libro hace años de Zaqueo y algo que compartí aquí. Lo he compartido en otros lados, pero lo compartí aquí. Y dije, ¿cómo se relaciona esto de manera tan hermosa? Vamos a relacionarlo. Lucas 19, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. ¿Sí se acuerdan de Jericó? Una ciudad que Dios maldijo. Una ciudad que se hundió y luego la volvieron a levantar. He aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Hoy van a recibir respuesta algunos, hermanos. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Se acuerdan que les compartí del árbol en aquella ocasión de Zaqueo? Tremendo, a mí me impactó, lo leí se lo recomiendo, el autor es Tommy Tini, se llama el libro La casa favorita de Dios. Y en ese libro él menciona a Zaqueo y dice que Dios tiene un plan y un propósito, que él se imagina, hermano,
¿Cuánto tarda un árbol en crecer? ¿Cuánto tarda una higuera en crecer, hermano Jorge? 3 años, bueno. ¿Y en dar fruto en los 3 años? ¿Ya da frutos? Ok. Vamos a suponer que, pero bueno, ella era grande el árbol. Vamos a suponer que tenía 3 años o 10 años. La Biblia no nos dice de qué tamaño era el sicómoro, pero sí nos dice que era lo suficientemente grande para que Zaqueo pudiera trepar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en aquella ocasión les compartía que de manera, y dije, Señor, ¿cómo se relaciona? Y quiero compartirles eso. El hermano Tommy decía, yo me imagino a Dios designando a 2 ángeles 3 años antes, 4 años antes, 10 años antes, el día que se sembró ese árbol. Dios permite que caiga una semilla y no fue de higuera, no fue de manzano, no fue de oliva, fue de sicómoro. Y Dios permitió que 3 años, 4 años, 10 años antes, el momento que haya sido, haya caído una semilla de sicómoro y haya pegado en la tierra. Y decía Tommy, el hermano Tommy, yo me imagino que Dios tomó 2 ángeles y le dijo, ustedes son designados para cuidar esta semilla, que no se la coma ni un pollo, ni un ave, ni un pájaro. Y los ángeles se pararon a los lados de ahí, evitando que los pollos y que las aves y los pájaros, que un niño no se la lleve, que tiene que, yo necesito que esta semilla brote, pegue, y yo necesito que aquí crezca un árbol. Ustedes 2 ángeles se van a quedar aquí a cuidar esta semilla, se van a cuidar este árbol, porque yo tengo un propósito. Y decía el hermano, y pasaron el tiempo y pasaban los días y pasaban los meses, los ángeles cumplieron su trabajo porque ellos obedecían, pero ellos decían, bueno, pero pues es un árbol, ¿por qué no nos mandó a sacar la espada y a guerrear por allá? ¿Por qué no nos mandó a pelear por la vida de alguien de manera espiritual, de una manera? Nos mandó a cuidar un árbol. Y luego ya entendiendo esto, no lo dije en aquel momento, pero entendiendo esto, y luego es un sicómoro. Es un sicómoro. ¿Cómo? Señor, ¿por qué nos mandas a cuidar un sicómoro? Su fruto no se lo van a poder comer. Cuando madure su fruto les va a hacer daño a los seres humanos, a las personas. Y el Señor los tuvo ahí, a esos 2 ángeles, cuidando ese sicómoro. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos están a los lados cuidando día a día. Y pasó 1 año y pasaron 2 años, y de repente el sicómoro ya creció, están sus raíces profundas. Y dice, yo me imagino a los ángeles platicando y diciendo, bueno, ya está grande, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pero de repente oyen una multitud que viene, y ven a un hombre que viene corriendo. Un hombre viene corriendo, hermano. El hombre viene corriendo y se trepa ese sicómoro, y de repente se dan cuenta que Jesús viene hacia donde está el sicómoro. ¿Puede bendecir a Dios? Porque ahorita se lo voy a traducir. Dios preparó el sicómoro. ¿Para qué? Para que Zaqueo se trepara y desde arriba pudiera ver ¿a quién? A Jesús. Y Jesús llega al lado del sicómoro y le dice, ¿lo ve? Y los ángeles al lado, viendo a Jesús pasar, y Jesús diciéndole, Zaqueo, lo conoce, sabe su nombre, bájate del sicómoro, porque hoy voy a ir a tu casa. Dios no juega a los dados. Dice, ahí están, Él tiene todo planeado, tiene todo exacto. Dios planeó ese momento desde antes. Dios planeó que tenía una cita en un sicómoro con la vida de un hombre llamado Zaqueo. Ayúdeme, alabe a Dios. Y quiero verlo de 2 lados, hermano. En esa ocasión se los dije de esta manera.
Cuando tú llegaste aquí ya había un sicómoro, había una puerta abierta. Dios se encargó que gente saliera a vender tamales, que gente viniera a ver este lugar. Mandó a una mujer llamada Rebeca Pasco a predicar a Ricky, a hablar. Sembró, bendito. Eran los sicómoros que Dios preparó para que tú tuvieras un encuentro con Él. Y desde la eternidad lo planeó, desde la eternidad puso los momentos, puso las personas, puso las situaciones, puso las circunstancias, porque Él tenía un plan, Él tenía una cita. ¿Sí? Y eso ya lo vimos, pero ahora se lo voy a decir en el otro lado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los que los han ofendido? ¿Cuántos dan gracias a Dios por aquellas personas que a veces usted conoce y que usted ve que no son sinceras como usted piensa? Y que a veces le han afectado. Y que uno dice, si fuera por ese hermano yo no iría a la iglesia, por esa hermana o por aquel o por esta situación. ¿Sabes qué? Es tu sicómoro. A mí ha venido gente y me dice, hermano, ¿por qué sigue viniendo fulano? ¿Por qué sigue? ¿Tú qué sabes si es tu sicómoro? ¿Tú qué sabes? Tal vez no da un fruto, bendito sea su nombre. No es una higuera que da fruto, pero sí es algo que te ha servido para que tú te subas, para que tú te trepes y puedas ver a Jesús. Cuando yo escuché eso, oré y le dije, Señor, ¿qué tiene que ver esto? Y el Señor me dijo, sí. En oración me hizo entender, ¿verdad? Sí, toda persona, toda situación, toda circunstancia es un sicómoro que te acerca a mí, que tiene el propósito, pero es que no es sincero, es que no es lo que debiera de ser, es que no hace lo que debiera de ser, y que a ti Jesús preparó el sicómoro para encontrarse contigo. No lo preparó para encontrar al sicómoro, lo preparó para que sobre el sicómoro iba a estar Zaqueo. Sobre el sicómoro iba a estar Zaqueo. Dios tiene un trato con el sicómoro, pero tiene un trato con Zaqueo. Y sabes, es que no son. Busquen a Dios, no ponen el ejemplo, no te preocupes. Si es tu sicómoro, pasa encima de eso. Bendito sea su nombre. Y ten un encuentro con Jesús. Pudo haber corrido Zaqueo y ver al sicómoro y haber dicho, se me atravesó un sicómoro. Pudo haber tenido hambre y pudo haber dicho, ay, ni siquiera es higuera, ni siquiera es higo. Pero ¿sabes una cosa? Lo utilizó para subir. Y para que cuando Jesús pasara, Jesús lo viera y le dijera, entonces eso me enseña una cosa, hermano, que Dios cuida las higueras, pero también cuida los sicómoros, porque tiene un propósito pero también tiene un propósito para los sicómoros. Pero de nosotros depende si somos higueras o somos sicómoros. ¿Cuántas personas hemos puesto de pretexto para no buscar a Dios, para no entregarnos a Dios como debemos de buscarlo? Pero hoy el Señor nos dice, mira, ¿y qué que si es un sicómoro? ¿Y qué si mandé ángeles a que estuvieran al lado del sicómoro? ¿Y qué? ¿No te puedes subir en él? ¿No puedes a través de él tener un encuentro más profundo conmigo? Y entonces cuando uno entiende eso, hermano, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y uno dice, Señor, gracias porque no me había dado cuenta que este sicómoro me sirve para subir. Una vez hace años, cuando empecé a evangelizar, más de 35 años, empecé a evangelizar, como 32 años. Voy a cumplir 33 de salvo. Como al año ya estábamos evangelizando en las calles y fuimos a un lugar, nos llevaron de la iglesia y le prediqué a una persona. Y la persona mayor, yo era un chamaquito de 16. Y me dice, no, yo no creo en esas cosas, yo a mí no, porque todos son hipócritas. Conozco a muchos cristianos y todos son hipócritas, todos son falsos. Y entonces le dije, bueno, ¿y por qué
yo no entendía esto, pero Dios me alumbró en ese ratito. Le dije, bueno, ¿y por qué no acepta a Jesús y nos enseña cómo debe ser un cristiano? Yo tenía 16. Le dije, ¿por qué no acepta a Jesús? Jesús murió en la cruz para salvarlo. Y si usted entiende que es ser hipócrita, ¿por qué no nos enseña cómo debe ser un verdadero cristiano? Y ya no pudo responder. Hermano, si hemos visto sicómoros, ¿por qué no somos higueras? Pero qué triste es cuando un sicómoro le dice a otro sicómoro que no sea sicómoro. Pero qué poderoso es cuando yo reconozco mi sicómoro. Ahora solamente leí una frase, hermano, porque estaba buscando las imágenes, pero decía una frase. Escucha esta frase. Zaqueo, escucha, fue el fruto del sicómoro. ¡Wow! Zaqueo fue el fruto. Él se colgó del sicómoro y cuando Jesús pasó, dijo: aquí hay un fruto. Aquí hay un fruto. Zaqueo, bájate porque te quiero a ti. Ahora hay que entender, el fruto del sicómoro no está maduro. Mira, hermano, te voy a decir una cosa, lo creo, lo entiendo así. Tal vez haya alguien insincero, pero mientras no sea completamente maduro, o sea, completamente insincero, todavía se puede comer. Todavía se puede comer. Y ahí estaba un árbol y un hombre arriba colgado, y Jesús pasó y dijo: veo un fruto en ese árbol. Veo un fruto. Zaqueo, bájate de ahí porque voy a comer de tu fruto. Eres el fruto del sicómoro. ¿Cuántos hemos sido frutos de un sicómoro? Les platicaba el martes, creo que sí fue el martes. Yo doy gracias a Dios por la pareja que me evangelizó. Unos hermanitos que iban a la iglesia ahí en Zaragoza. Esta hermana evangelizó todo el mercado. Mi mamá trabajaba en un mercado vendiendo. Y le predicó a mucha gente y solo mi mamá y otra hermana aceptaron a Cristo. Pero ella era insistente, era aguerrida, era firme. Llegamos a la iglesia y ya cuando llegamos a la iglesia, hermano, ellos adoptaron 2 niños y maltrataban a los niños. Maltrataban a los niños. Le llegaron a quemar las manos a uno de los niños porque agarró algo, un dinero que estaba ahí, le quemaron las manos, hermano. Nosotros le vimos las manos quemadas al niño. Después de que nos hablaron de Jesús. Y después se salieron de la iglesia y anduvieron de aquí para allá. Y después de años regresaron. Yo ya estaba en el seminario y después se fueron. Y les comentaba que cuando me gradué, cuando me recibí de ministro, de reverendo, me invitaron a la iglesia el domingo a predicar y fui. Y cuando fui, ahí estaba ella, después de muchos años de no verla. Y después de que me presentaron, que ya gracias a Dios nos habíamos graduado, ella le decía a mi mamá: por mí él está ahí, por mí, es por mí que está ahí, es por mí. Y cuando pienso en esto, digo: Señor, gracias, porque como haya sido esa hermana y ese hermano, fueron mis sicómoros. Yo no puedo juzgarlos ni criticarlos. Yo oro por ellos y agradezco porque un día se cruzaron fueron el sicómoro que Dios usó con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con todas sus situaciones, para que yo me colgara y el Señor pasara y cortara el fruto que se llama, que soy yo. Un fruto verde, un fruto no maduro, un fruto con muchas situaciones, un fruto no tan sincero, no sincero, pero que el Señor pudo transformar con su mano y con su gracia. ¿Puedes dar gracias por algún sicómoro? Puedes hoy entender y pararte y decir: Señor, gracias porque fue mi sicómoro y porque te ruego por él. ¿Cuántas veces has criticado a tu sicómoro? ¿Cuántas veces has hablado mal de tu sicómoro? Pero fue el vaso, fue el instrumento. Y lo que debiéramos de hacer es agradecer y orar: Señor, tú puedes desarraigar el sicómoro
y convertirlo en una higuera. Pero antes de hacerlo en él, ¿qué crees? Yo reconozco que en mí hay sicómoro. En mí hay un sicómoro. Que en momentos soy sincero, pero en momentos hay falta de sinceridad. En momentos no soy lo que debiera de ser. En momentos me carga la apariencia. Pero cuando estoy delante de ti, estoy desnudo. Y delante de ti reconozco que sí hay tal vez un poco de higuera, pero hay mucho sicómoro. Y por lo tanto hay mucha raíz de amargura que me hace no perdonar, tener rencor, tener enojo, tener molestia. Pero si hoy vengo y tengo un grano de mostaza de fe, no mucha, hermano, y en el lugar indicado se llama Jesucristo, le puedo decir: Señor, aquí está mi sicómoro. Gracias por los sicómoros que has puesto en el camino y me han bendecido para poder subir y treparme y ser un fruto de bendición. Pero hoy yo reconozco que dentro de mí, ¿cuánto reconocemos que hay un sicómoro? Reconozco que dentro de mí hay un sicómoro de falta de sinceridad, pero que hoy te pido que lo arranques y que lo lleves al mar del olvido. Y como dice la hermana Esparza, y que me ayudes a ser profundamente sincero. Una higuera, que el fruto lo pruebes y lo veas tú, los levitas, y que no sea apariencia, sino que sea real. ¿Cuántos damos gracias a Dios por los vasos que Dios ha usado? Y si no está, ¿qué? Y quien ya no esté, fue nuestro sicómoro. Intercedamos por ellos, oremos por ellos. ¿Y qué si alguien me ofendió y me lastimó? Era tu sicómoro en ese momento. ¿Para qué? ¿Sabe qué hace? Gloria a Dios. ¿Le digo algo fuerte? Le voy a decir algo fuerte, ¿está bien? Para terminar. Se dice en psicología que cuando alguien te molesta es porque te reflejas en él. Tiene algo él que tú tienes. Entonces, tomando este punto, si tú ves un sicómoro en el otro, a ti te molesta el sicómoro del otro y dices: es que el otro no es verdadero, no es sincero, no es real. ¿No será porque dentro de ti hay algo igual o peor? Y te molesta porque se refleja y te recuerda que en parte de tu vida no eres tan sincero. Podemos decirle: Señor, desarraiga. Job, temeroso de Dios, apartado del mal, significa desarraigar. Podemos levantar nuestra voz y decirle: Señor, desarraiga. Desarraiga esa apariencia, desarraiga esa fachada, desarraiga ese sicómoro que no da fruto bueno, que solo es fruto aparente. ¿Podemos orar? ¿Alguien le habló a Dios? Padre, te doy gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias por este principio, gracias por este principio. Gracias porque tú, Señor, cuidaste el sicómoro para que se trepara, para que subiera. Zaqueo. Y Zaqueo fue el fruto del sicómoro. Señor, gracias porque tú has sido bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para decir que por qué tienes ese sicómoro ahí y no entender que ese sicómoro es para mi bien? Porque me va a acercar a ti, porque voy a tener un encuentro contigo. Señor, muchas veces me enojo con otros, me molesto, pero Señor, ¿no será que se refleja en ellos lo que yo tengo dentro? El sicómoro que hay en mi vida, el sicómoro que hay en mi corazón. Señor, gracias porque tú tienes la higuera y la higuera es dulce del fruto del higo, pero el sicómoro es una higuera falsa.
es una falsa higuera. Perdóname, Señor, porque reconozco que en situaciones con personas hay algún nivel de falsedad en mi corazón. Hay algún nivel de insinceridad. Tal vez en algún lugar soy sincero, pero en otro lugar no lo soy. Tal vez con alguien soy sincero, pero tal vez con otro no lo soy. Señor, perdónanos porque mucho cristiano se preocupa de la apariencia, de la fachada, pero tú tarde o temprano vas a venir a pedir el fruto. Ayúdame a dar el fruto adecuado, fruto real. El fruto del sicómoro no se puede comer cuando está maduro. Solo se puede comer cuando está antes de madurar, cuando está verde. Señor, qué verde estábamos cuando nos salvaste y nos perdonaste. Qué verde estábamos, Señor, cuando tu sangre nos limpió y nos perdonó. Y gracias porque nos perdonaste, nos salvaste a tiempo, antes de que ya no pudiéramos ser comestibles, antes de que ya no hiciéramos bien. Y cambiaste nuestra naturaleza. Desarraiga el sicómoro que hay en nuestro corazón. Desarraiga el sicómoro que hay en nuestra vida, de amargura, de rencor, de odio. Ayúdame a dar fruto de sinceridad. Señor, que tú seas lo que quiero, que tú seas lo que anhelo. Ayer nos hablaban que como padres lo que arrasa nuestros hijos es el ejemplo. Ellos nos conocen, ellos saben si somos sinceros, ellos saben si somos reales. Hoy podemos decir: perdóname, Señor, quita, desarraiga el sicómoro y siembra una higuera verdadera, una higuera real. Hazme profundamente sincero. Hazme profundamente sincero. Él quiere que seamos sinceros. Entrégale al Señor tu corazón, tu vida, tú sabes. Cada quien sabe su cuento con Dios. Levanta tu voz y dile: Señor, cámbiame. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti.